La Organización del Atlántico Norte es humillada públicamente por Rusia. Hace unas horas diversos medios han informado que el gigante euroasiático, en el marco de la Expoferia Army 2023, procedió a abrir un área gigantesca para exponer al mundo el arsenal capturado de la alianza militar liderada por Estados Unidos. En esa línea se acaba de publicar que el ministro de Defensa de China viajará a Moscú para contemplar las armas capturadas, lo que evidentemente pone en aprietos al bloque militar, ya que China también accederá al arsenal bélico para su investigación y mejora. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Del 14 al 19 de agosto, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, viajó a Rusia para asistir a la 11ª Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, y al mismo tiempo el ministro chino visitará Bielorrusia. Así lo reveló Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, cuando el día 14 dio a conocer información sobre asuntos militares recientes. Es la segunda vez en 4 meses que el ministro chino, Li Shangfu, viaja a Rusia, algo que llamó la atención de los países occidentales. El 16 de abril, hora local, Li se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. Ambas partes mencionaron la cooperación militar entre los dos países, y subrayaron la relación estratégica entre Moscú y Pekín. Este fue el primer viaje de Li Shangfu a Rusia desde que asumió el cargo de ministro de Defensa. Ahora, el ministro de Defensa de China viaja de nuevo a Rusia y visitará también Bielorrusia por primera vez, lo que pone en evidencia la expansión en la cooperación militar entre China, Rusia y Bielorrusia en contra de la OTAN. Ya durante su visita a Rusia en abril, las imágenes de la reunión de Li Shangfu con Putin hicieron que la agencia de noticias francesa France Press se sintiera un poco amargada. La razón es que vieron que cuando Putin recibió al ministro de Defensa de China Li Shangfu, usó la misma mesa ovalada en la que había recibido previamente al presidente francés Macron, pero la forma de sentarse era muy diferente, pues estaba más cerca del presidente ruso. Al reunirse con Macron, Putin y Macron se sentaron cada uno en un extremo de la mesa ovalada. Al reunirse con Li Shangfu, las dos partes estaban relativamente cerca. Lo que hizo que los ojos de la OTAN y Occidente se abrieran aún más fue la cooperación militar chino-rusa. Esta vez, durante su estadía en Rusia, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, no solo pronunciará un discurso en la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, sino que también se reunirá con dirigentes de los departamentos de defensa de Rusia y otros países, a su vez que observará el arsenal bélico capturado a la OTAN en Ucrania. Medios asiáticos pusieron énfasis en que la alianza militar de la OTAN pudo ver perpleja como varios países como China, Irán, Vietnam, la India y otros contemplaron el arsenal capturado por el ejército ruso a las fuerzas financiadas por el bloque belicista en Ucrania, y que no solamente estuvo presente el gigante asiático con el ministro chino. En otras palabras, China no es el único país que acudió a Moscú para realizar intercambios militares con Rusia, sino también Vietnam, países de Asia Central y otros. No debería pensar Occidente, y especialmente la OTAN. Porque tantos países no occidentales participan en intercambios militares con Rusia, en un momento en el que el conflicto ruso-ucraniano hace estragos contra la OTAN, pese a que este ha advertido repetidas veces a los países que no suministren armas a Rusia, para su uso en el conflicto ruso-ucraniano. Desde la perspectiva de los intercambios militares chino-rusos, China insiste en la posición de no suministrar armas a ambas partes del conflicto, incluyendo, por supuesto, no suministrar armas a las fuerzas rusas involucradas en el conflicto ruso-ucraniano. Pero esto no es una manifestación concreta de miedo a la amenaza de la OTAN, sino una manifestación concreta de una posición neutral. Aunque esta es la retórica oficial, lo cierto es que Rusia y China son aliados contra la expansión belicista de la OTAN. Por ejemplo, en términos de intercambios militares entre China y Rusia, Estados Unidos pudo sentir el miedo cuando se llevó a cabo la tercera misión conjunta de patrulla marítima del Pacífico de la Armada ruso-china, realizada de julio hasta agosto de este año, en proximidades de Estados Unidos en sus territorios en Alaska. Según la información publicada por el Ministerio de Defensa de China, las flotas de las dos armadas realizan cruceros marítimos conjuntos, en las aguas relevantes de los océanos Pacífico Occidental y Septentrional. Durante la patrulla, las dos armadas, tanto rusa como china, repelieron conjuntamente ataques aéreos enemigos simulados, y las tripulaciones de los aviones de las dos armadas realizaron ejercicios especiales. Pese a que se realizaron anuncios de que los ejercicios militares no estaba dirigida a terceros países, y que no tiene nada que ver con la situación actual internacional y regional, lo cierto es que el efecto fue dar una advertencia clara al país imperialista y la Organización del Atlántico Norte, OTAN, de que Rusia y China harán respetar sus intereses en la geopolítica internacional. A ello se añade una creciente y cada vez más sólida alianza chino-rusa contra los países occidentales. Así, por ejemplo, el comandante en jefe de la Armada rusa, Yevmenov, visitó Beijing el 7 de julio. Algunos expertos militares analizaron que en los últimos años, la cooperación entre las armadas china y rusa en amplitud y densidad se han fortalecido continuamente,
y los campos de cooperación se han expandido de la seguridad no tradicional a la seguridad tradicional, profundizando la cooperación. Especialmente desde la perspectiva de las amenazas externas que enfrentan los dos países, el mundo no está en paz, y la cooperación profunda entre las armadas china y rusa, en campos especializados es propicia para mantener la paz y la estabilidad regionales y mundiales. Esto representa a su vez un golpe a la OTAN, ansiosa por expandirse a Asia Oriental, lo cual es una abierta provocación contra China y Corea del Norte. Cabe señalar que el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, también visitará Bielorrusia después de asistir a los actos protocolares en Moscú. Durante su visita a Bielorrusia, mantendrá reuniones y conversaciones con los dirigentes del Estado y del ejército bielorrusos, y visitará unidades militares bielorrusas. El secretario general de la Unión Ruso-Bielorrusa, Dmitry Mezentsev, en una reciente entrevista en el medio RIA Novosti declaró: la visita del ministro de Defensa chino Li Shangfu a Bielorrusia y Rusia debe confirmar interacción entre los departamentos de defensa de los tres países. Es para la seguridad de nuestras fronteras, la práctica de interacción en planes de cooperación y desarrollo. En palabras sencillas, la alianza es para contrarrestar la creciente beligerancia de los países occidentales. En solo 4 meses, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, ha viajado 2 veces a Rusia y esta vez a Bielorrusia, lo que en realidad confirma que Eurasia necesita paz y estabilidad, a su vez que los intercambios militares conjuntos entre China, Rusia, Bielorrusia, incluida India, Irán y otros países, en realidad favorecen a tal paz y estabilidad, en contra de las cada vez más groseras provocaciones de la OTAN. Y este es en el fondo el significado de la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, y la exposición de defensa del Foro Ejército 2023. Hoy Rusia no se enfrenta a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino a todo el occidente colectivo, al que recientemente se han unido algunos estados de la región Asia-Pacífico. Durante la operación militar especial, el ejército ruso desmontó muchos mitos sobre la superioridad de los estándares militares occidentales. Queda evidente que el uso de armamento occidental, así como de los supuestamente avanzados métodos de la OTAN para la planificación de operaciones y la gestión de tropas y su entrenamiento, no pueden garantizar la superioridad en el campo de batalla. Este es uno de los lugares más especiales del Foro Técnico Militar Army 2023. Aquí se exhiben las armas que Occidente, que los países de la OTAN le suministraron al régimen de Kiev y que luego fueron capturadas por las tropas rusas durante el marco de la operación militar especial. Aquí se exhiben más de 870 ejemplares y uno de ellos es, por ejemplo, este vehículo blindado Max Pro de origen estadounidense. Estos son los denominados trofeos de guerra. Con este tipo de maquinaria, las tropas del régimen de Kiev cometieron y ataques contra la población civil. En este caso estamos mostrando aquí esta maquinaria de origen británico, una de las que más se puede encontrar en esta muestra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.